Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 7 al 17. ¿Alguien que lo lea, por favor? Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. 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 Esta porción que está titulada Un mandamiento nuevo, estudiándola para traerla hoy a consideración y para escudriñarla un poco, encontré como 4 enfoques, podríamos decir diferentes, aunque todo es una unidad, pero 4 aspectos a destacar, que podríamos llamarlos impedimentos para una comunión con el Señor. Nosotros sabemos que tenemos comunión con el Señor en todo tiempo, pero se presentan impedimentos en nuestra vida por falta algunas veces de conocimiento, otras veces porque nos dejamos llevar por los afanes de la vida y vienen esos impedimentos a retrasar nuestra comunión con el Señor, que debiera ser permanente. Entonces, el primer impedimento lo vi yo en los versículos 7 y 8, los dos primeros, 7 y 8. Y tienen que ver con el amor. El primer impedimento para tener una relación hermosa con el Señor como Él quiere es el mismo concepto del amor, no entender el amor como el amor de Dios, sino con el amor que traíamos desde pequeños, un amor humano, egoísta, carnal y condicional. Condicional, todo es con sí, con el sí condicional, porque es común ver entre los hermanos, hermanas muy queridos que asisten a las reuniones, que estudian la Biblia y todo, pero de repente dicen, no, es que esto que me pasó, no sé, el Señor como que no me ama, a mí como que me ama menos que al pastor, o como que no sé qué pasa, qué hice yo mal, que el Señor permite esto y no me está amando. Entonces el concepto de amor en sí mismo, mientras no comprendamos que el amor con que tenemos una relación con el Señor es el amor de Dios, no el amor humano. No es ese amor que, Señor, yo te amo y voy a ir a la iglesia, pero si me quitas tal deuda o algo, entonces voy a ir juicioso. Eso es lo que hace uno cuando recién conoce al Señor. Entonces, porque uno todavía está en el amor carnal, en el amor del hombre natural carnal, el hombre caído. Entonces dice
el versículo 7 y el versículo 8 hablan de un mandamiento, pero es curioso, la palabra de Dios nos deja plop. En el versículo 7 dice, no os escribo mandamiento nuevo. Y en el versículo 8 dice, un mandamiento nuevo os escribo. Entonces, ¿cómo así? En el versículo 7 dice que no nos da un mandamiento nuevo. Y en el versículo 8 dice que sí. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Qué pasó? Alguien que ataque a la Biblia y diga que se contradice va a decir, uy, ahí hay una contradicción. Bueno, entonces miremos un poquito el versículo 7. No os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Entonces, en ese versículo podemos subrayar esa partecita que dice, este mandamiento antiguo es la palabra. ¿Por qué? Porque el Señor ha hablado al hombre y le ha dado palabra desde el principio. Recordemos que Él hablaba con Adán, con Eva, desde el principio y posteriormente con todos los hombres de fe, como Set, Enoc, todos los, hasta Noé y después con todos los hombres que el Señor guió en fe hasta Abraham y después de Abraham. Es decir, que hay un mandamiento antiguo. Dios siempre ha hablado al hombre. ¿Cuál es la palabra que es ese mandamiento antiguo? Bueno, nuestro Señor Jesús nos dijo y nos enseñó muy claro que la ley y los profetas todos se resumen en amar a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, con toda nuestra mente y nuestras fuerzas y amar al prójimo. Ahí se resume toda la ley. Ese es el mandamiento antiguo que siempre, del cual Juan aquí dice que siempre habéis oído. Dice, habéis oído desde el principio. Es decir, que cualquiera que quiera tener una relación con el Señor, pues ya tiene una base desde el origen del hombre, la palabra de Dios, lo que ha hablado. ¿Y qué es lo que ha hablado? Ahí están las Escrituras. Amarás al Señor tu Dios, y eso lo dice desde el Antiguo Testamento. Oye Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu... Y el otro mandamiento, que es uno solo con el primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque son dos mandamientos que van ligados, no se puede desprender el uno del otro. No puede una persona pensar que ama a Dios sin amar a la iglesia, a los hermanos, a los vecinos, porque no es compatible eso con la voluntad de Dios. Amar al prójimo va de la mano con amar a Dios. El que no ama a su prójimo no puede decir es que yo amo a Dios y estoy aquí solito y no me meto con nadie. No tiene sentido delante del Señor. Y lo que es lo mismo, amar al prójimo no tiene base, fundamento, si no se basa en el amor de nosotros a Dios, que es que Él nos amó primero, es una respuesta al amor de Dios. Entonces ya sabemos que había un mandamiento que llama aquí antiguo, que es la palabra que fue hablada desde el principio por el Señor. Voy a leer, si quieren, como si quieren buscarlo, Deuteronomio 6, 4, 5. Lo digo es porque ya son versículos conocidos y si quieren verificarlo, Deuteronomio 6, 4, 5, que es lo que estamos comentando. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. También lo habló en Levítico 19, 18, con respecto al pueblo de Israel. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Eso estaba en el catecismo que nos enseñaron, ¿no? Amar al prójimo como a ti mismo.
y es Levítico 19:18. No te vengarás, ni guardarás rencor, porque a veces sí quedan rencores con los hermanos, con personas, y esos rencores hacen daño, le hacen daño a uno mismo, porque se vuelven raíces de amargura allí en el corazón, y uno es el que se hace daño cuando guarda rencor a alguien. La otra persona a lo mejor ni se dio cuenta de lo que pasó, pero uno guarda rencor, es que este me hizo tal cosa o dijo tal cosa. Entonces ese era el mandamiento antiguo del versículo 7. En el versículo 8 dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. ¿Cómo así? Que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Entonces ya el mandamiento nuevo, ¿cuál es? Es la revelación, la consumación del amor de Dios y de todo lo que él había hablado en la persona de Cristo. Cuando Cristo viene y dice que Él es la luz, nos alumbra, nos hace ver las cosas, y entonces empezamos a entender lo que el pueblo de Israel muchas veces no entendió, como está escrito, pero que hoy en día por el Espíritu Santo hemos podido comprender la magnitud del amor de Dios y por qué tenemos que amar a Él con todo nuestro ser y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces ya el nuevo mandamiento es el mismo mandamiento antiguo, pero revelado en un amor que nadie conocía, que es la cruz del Calvario. Esa cruz es la que nos muestra el amor de Dios. Y esa revelación se completó en Jesucristo nuestro Señor. Él allí en la cruz mostró cuán grande es el amor del Señor. La Escritura dice: no hay amor más grande, ¿no?, que el que dio a su Hijo hasta la muerte por causa de los pecadores. Y en la cruz del Calvario es con donde vemos lo que es realmente el amor. Entonces, cuando empezamos a ver y a abrir nuestros ojos y a ver que el amor es un amor que no es egoísta, que no es condicional, Dios no está esperando que nosotros seamos así o así, sino que nos recibe tal como somos, en sus brazos. Es un amor tan especial, tan diferente, tan abundante, que da hasta la vida de lo más precioso para Dios, que era Jesucristo, su Hijo. Nosotros no comprendemos la dimensión de ese amor. Pensemos en lo que significaría dar a un hijo en sacrificio a un ser querido. Abraham fue tipología de esto cuando tuvo que dar a su hijo Isaac allí en sacrificio, en el cual el Señor estaba mostrando a Cristo haciendo la obra perfecta, mostrándole a los hombres: miren, Dios es real, todo lo que se habló ahora lo está confirmando Jesús en la cruz del Calvario. Por eso dice en el versículo 8: sin embargo os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él, en el Cristo que es fiel y verdadero, y en vosotros, porque las tinieblas van pasando, todo lo que era oscuridad, como no se veía claro las cosas de Dios, tanto que el pueblo de Israel se alejó de Dios continuamente, y la luz verdadera ya alumbra. Entonces, al llegar la luz, que es Cristo, ya nos alumbra, y entonces ya entendemos cuál es el mandamiento del Señor. ¿Con qué amor tenemos nosotros que amar a nuestros hermanos? ¿Con qué amor tenemos nosotros que amar a nuestros vecinos, seres queridos, amigos? ¿Con qué amor? Un amor que esté dispuesto a darse, a darse. Es otro nivel de amor. Entonces, ese mandamiento del cual está escribiendo aquí el Señor por medio de Juan, al mismo tiempo era antiguo, en el sentido que les había sido predicado durante toda la vida, la palabra de Dios. Y nuevo, en el sentido que fue llamado un nuevo mandamiento por Jesús. Quien le puso el nombre de nuevo mandamiento es nuestro Señor Jesús. Eso está en Juan 13:34. Juan 13:34, voy a leerlo. Voy a leer
desde el 33 hasta el 35, Juan 13. Juan capítulo 13, versículos 33 a 35. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. No está hablando a los discípulos. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, no es que el Señor esté agregando un mandamiento a los mandamientos que estaban hablados desde el principio, solamente que lo amplió, lo profundizó, lo llevó a un nivel más alto. Entonces, nosotros sabemos que en la Escritura la palabra amor, cuando habla de amor, hay varias clases de amor. Y eso pues lo hemos aprendido de nuestros hermanos que nos han enseñado que hay un amor diferente, por ejemplo, de una madre por sus hijos, un amor entre hermanos, un amor que se llama filial o filios. El amor que uno puede sentir de pronto ya en el caso de un hombre por una mujer y que se aman y quieren estar juntos. Son diferentes tipos de amor. Aquí en el versículo 34, cuando dice amor, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Esa palabra améis es la palabra agapao o ágape, que significa el amor de Dios, que es un amor que excede a todo amor humano. Y lo mismo más adelante, cuando dice como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ese améis también es la misma palabra, amor ágape. Entonces el Señor está mostrando, porque dice, ámense ustedes como yo os he amado. ¿Cómo nos ha amado el Señor? Miremos la cruz del Calvario. Y dice, es verdadero en él. El nuevo mandamiento sobre ese amor, que es el amor ágape, el amor de Dios, que habló Jesús en Juan 13:34, que acabamos de leer, era realmente nuevo para los discípulos y para todos los que estaban escuchando al Señor en ese momento. Cuando escucharon esa palabra del Señor, para ellos era nuevo, una clase de amor que no entendían. Ese amor ellos no lo habían visto nunca porque tenían el amor natural humano, egoísta, un amor condicional, como decíamos. Y es un amor que nosotros debemos imitar, que es la cruz del Calvario. Recordemos que al mirar la cruz, vemos en la cruz cuatro direcciones del amor de Jesús. Dice un comentarista, es suficientemente ancho para abarcar a todos los seres humanos. Es suficientemente largo para durar por toda la eternidad. El amor de Dios no se acaba. No podemos decir, no, es que el Señor ya no me ama porque cometí tal pecado. No, porque el amor de Dios es eterno. Así está escrito, así está revelado. Suficientemente largo para durar por toda la eternidad. Suficientemente profundo para alcanzar a todo pecador, aún al más pecador de los pecadores. Suficientemente alto para llevarnos al cielo, al reino de Dios. Entonces, dice ese versículo 8, al final las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Volvamos a Primera de Juan y tengámoslo ahí marcado. Entonces, es un proceso que hace Dios, no depende de nosotros. Es un proceso que hace el Señor, como la luz. Es un proceso de iluminación que hace nuestro Señor Jesús en el creyente. Porque todos nacemos como bebés espirituales, algún día nacimos y los bebés pues no saben nada, ¿no? Alguien tiene que irles revelando qué es la familia, qué es el colegio y todas las cosas.
Entonces, ese proceso lo hace el Señor en nosotros para que vayamos madurando y creciendo y entonces vayamos entendiendo la magnitud y la profundidad de sus mandamientos, de ese mandamiento antiguo, que ahora es el mandamiento nuevo, que es el mismo antiguo, pero con luz revelado. Ya quita las tinieblas y el velo. Esos velos los tenía el pueblo de Israel por causa de la idolatría. Por causa de la idolatría, porque la Escritura dice que cuando el hombre adora una imagen, se transforma en esa imagen. Y si la imagen no habla, no camina, no oye, el que adora esa imagen se va volviendo así, una persona dura, de yeso, de madera o de bronce. Entonces, ese proceso de iluminación que hace el Señor en nosotros, por medio del Espíritu Santo, revelándonos en la palabra todo lo que Él quiere decir, pues es lo que hace que nosotros podamos entender ese mandamiento antiguo ahora con la luz. Por ejemplo, en Éxodo 20:13, en los mandamientos, para poner un ejemplo, en los mandamientos de la ley que el Señor escribió decía, no matarás. No más, decía, no matarás. Entonces, el pueblo no entendió a qué se refería no matarás. Cristo tuvo que venir y decir a qué se refería no matarás. Porque cuando a una persona que no tiene a Cristo le dicen no matarás, posiblemente diga, como lo diría algún religioso, no, pues aquel sí es que tocaba matarlo porque es que realmente era muy malo. Ese sí es que tocaba matarlo, no podría justificarse, ¿no? Pero en realidad nunca vio la dimensión de lo que significaba no matarás. Entonces, cuando el Señor está allí en el Sermón del Monte, en Mateo 5, 21 y 22, dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, ahí viene la revelación, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo o tonto quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces ya el Señor le da una amplitud al no matarás, porque está enseñando que cuando uno habla o piensa algo de una persona mal, está convirtiéndose en homicida. Eso es duro. Pero la palabra está ahí, en Primera de Juan 3:15, más adelantico a donde vamos a llegar más tarde. En Primera de Juan 3, en capítulo 3, versículo 15, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. O sea que la palabra no es que estemos aquí exagerando, no estamos queriendo como impresionar a alguien. Está escrito, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea que la revelación del Señor Jesús le da una nueva dimensión al mandamiento antiguo, que era toda la ley y los profetas. Este es el efecto de la luz en la oscuridad. ¿Qué hace la luz en la oscuridad? Lo primero, aclara la visión. Ya no tiene velo, mejora la visión, como que le pusieran gafas nuevas. Reconoce el panorama completo, ya lo ve más amplio. Aumenta el entendimiento, porque el Señor dijo esto y cuál era su razón. Evita tropezar. Cuando la persona anda en tinieblas, pues probablemente tropieza y le muestra el camino, la luz muestra el camino. Entonces, al mostrar el camino, pues está añadiendo a los cristianos conocimiento de Cristo, que al final es el objetivo de toda la obra del Señor, que le conozcamos a Él, que seamos como Él, porque ahí en conocerle es la vida eterna. Esto está en 2 Corintios 4:6. 2 Corintios 4:6 nos aclara esta parte que estoy comentando.
Dice así: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Qué hermosa esa frase final que dice que toda esa iluminación es para que nosotros conozcamos a Dios en la faz de Jesucristo, que conozcamos a Dios en la cara de Jesucristo. Mirándole cara a cara vamos a conocer a Dios, porque Cristo es la imagen de Dios. Qué hermoso esto. Él ilumina para que conozcamos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermoso. Entonces, el primer impedimento que veía en esta porción es esos versículos 7 y 8, que es el amor en sí mismo. Hasta que no lo comprendamos, entonces no vamos a poder tener una relación perfecta o mejorada con el Señor. Nuestra relación con Él tiene que mejorar cuando entendamos que el amor de Dios es verdadero, es fiel, nunca deja de ser. Y que Él está formando en nosotros eso también para que seamos como su Hijo. Y que podamos arrepentirnos del amor que teníamos, el amor ese natural que a veces por ahí también sale a relucir de vez en cuando alguien nos ofende, nos agrede o nos hace una injusticia, a veces sale a relucir y se nos olvida que tenemos que amarlo y orar por él. Pasa mucho. Entonces, este recorderis de los versículos 7 y 8 es para que siempre acudamos a la palabra. La palabra es el mandamiento antiguo, el mandamiento nuevo, ya en el Nuevo Testamento, que es Cristo mismo. Y siempre que haya problemas, nuestro argumento sea la palabra. Dios dijo, el Señor dice, como lo hizo el Señor en la tentación en el desierto. Amén. Entonces, veamos un segundo impedimento para nuestra relación con el amor de Dios, que pues yo lo agrupé en los versículos 9, 10 y 11 de Primera de Juan. 9, 10 y 11. Que tiene que ver con el anterior, pero ahora está enfatizado en el amor por nuestros hermanos, es decir, el amor en la iglesia. Los versículos 9 a 11. Entonces vamos con el versículo 9. Son 3 versículos. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Entonces lo primero que nos aclara aquí el Señor es que entre nosotros puede existir eso, aborrecer a un hermano. Por diferentes razones, no sabemos, pero puede presentarse. A veces, digamos que lo argumentamos también, no, pero es que mire lo que me hizo, tal cosa. Olvidando que somos un solo cuerpo, y como un solo cuerpo en Cristo no podemos aborrecer uno al otro, como un miembro no aborrece a otro del cuerpo. Entonces lo primero que nos dice en el versículo 9 es que aborrecer a un hermano implica que la persona todavía está en tinieblas, entonces tiene que llegarle la luz de Cristo. Así que un hermano nuestro, una persona de la iglesia, puede hacer todo correctamente, ser una persona correcta. Puede creer también la palabra, creer la Biblia, pero si aborrece a alguno o a algunos hermanos, entonces el amor de Dios no está manifestándose en él, entonces está en tinieblas. En este versículo está diciendo que esa persona necesita abrir sus ojos porque no está amando con el amor ágape, el amor de Dios. Así que esto se ve en las iglesias, con muchos hermanos nuestros, en iglesias grandes se ve mucho, porque no hay como ese amor y esa unión que hay aquí entre nosotros, que hablábamos con Dieguito, la bendición tan grande de que todavía seamos poquitos aquí que nos podemos amar tanto, y decíamos, mientras haya 2 o 3, aquí estaremos, porque es un amor muy especial que no podríamos tenerlo si fuéramos 200 o 300 hermanos.
Entonces, en las congregaciones pasa eso, que hay muchos hermanos que son muy buenos con la palabra, se la saben todas, van todos los domingos, van a todos los cursos, hacen todo, pero por ahí tienen algo contra un hermano. Entonces la luz no está en él, está en tinieblas. El que aborrece a su hermano, no dice a muchos hermanos o a varios, dice un hermano. Primera de Corintios 13 es donde el Señor nos revela por la pluma de Pablo esta verdad. Esta verdad dice, Primera de Corintios 13, voy a leer 1, 2 y 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. Es cruda esa realidad, ¿no? Dura y muy clara, eso no necesita interpretación más que leerla y entender que la persona puede ser el hermano más querido y más sabio y más conocedor, pero si por ahí tiene algún problema con un hermano, el Señor lo ve como en tinieblas y que necesita la luz. A veces ese rencor y ese aborrecer a un hermano muchas veces no se manifiesta directamente. A veces no se necesita que la persona diga, no, es que yo no puedo verlo a él. Puede que no lo diga, pero en el corazón puede tener ese deseo de no verlo, que se va fuera de la iglesia o algo así, parecido. Y esto se demuestra con indiferencia. La indiferencia hacia una persona puede tener escondido rencor, porque puede llegar un hermano a un sitio y abrazar a todos y darle beso en la mejilla y muy querido, y a una persona no, porque ese de allá no. Entonces, la indiferencia también manifiesta aborrecer a una persona. En el versículo 10 de nuestra porción continúa. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Esa palabra tropiezo es importante porque muchas veces las actitudes entre nosotros en la iglesia o las cosas que hagamos pueden causar tropiezo, o hermanos que pueden causar tropiezo en nosotros de diferentes formas, sea de palabra, de obra, de pensamiento, pueden causarnos tropiezo. En Proverbios 4, en ese versículo que repetimos tanto de la senda de los justos, Proverbios 4, versículos 18 y 19 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, hasta ahí, que bueno. Pero luego el versículo siguiente dice, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Entonces ahí se refiere en el 18 a los justos, que el Señor va dándonos luz. Y en el versículo 19 a los impíos, que son los que andan en la oscuridad y tropiezan, tienen tropiezo. ¿Tropiezan en qué? En su relación con las personas que ama o en su vida. Tiene muchos tropiezos porque se lleva sus golpes y sus desilusiones cuando le pasan las cosas de la vida, tantas desilusiones y tantos desengaños que hasta hay música de despecho. Entonces tenemos que tener cuidado en nuestra relación con los hermanos para no causar tropiezo. Romanos 14, 13 dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid
Ojo, esto es una decisión, porque humanamente es difícil. Humanamente. Dice, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Entonces hay varias enseñanzas sobre ese tema, como aquella de que si usted va a invitar a su mesa a un judío, pues no ponga carne de cerdo, ¿sí? Ni tenga por ahí un perrito, porque para ellos eso es abominación. Bueno, entonces dice Pablo en otra escritura que él por causa de ellos se abstiene de muchas cosas, aunque en Cristo tiene libertad en cuanto a comida, en cuanto a días festivos o lunas nuevas o eso, él tiene libertad, pero por causa de las personas con las cuales el Señor lo pone a tener una relación, tiene que tener cuidado de no serles causa de tropiezo. Bueno, y el versículo 11 de nuestra porción que está hablando de aborrecer al hermano, que son los versículos 9, 10 y 11, el impedimento, ¿no?, de aborrecer a los hermanos y serles tropiezo. El versículo 11 dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado los ojos. Entonces viene repitiendo, el que aborrece al hermano está en tinieblas. Y aquí agrega, no sabe a dónde va, porque las tinieblas lo han cegado. Entonces, leamos 2 Corintios capítulo 3, voy a leer versículos 12, 13 y 14. 2 Corintios 3, 12, 13 y 14 dice así, así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Versículo 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Entonces, palabra dura contra el pueblo de Israel, porque ellos dicen que su entendimiento se embotó por causa de que no se han quitado el velo. Y el velo lo abrió el Señor Jesús de arriba abajo en la cruz cuando entregó su espíritu. Entonces, quitado el velo, ahora hay entendimiento del amor de Dios al dar a su Hijo, a su bien amado Hijo, hasta darle cuerpo humano y dejarlo sufrir hasta la muerte, por causa de todos nosotros, por su gracia, para que nosotros por la fe, creyendo en Él, fuésemos salvos y pudiéramos recibir a continuación el Espíritu Santo para tener en la nueva vida una educación nueva, una formación nueva, una cultura nueva, que ya no es la cultura del mundo, sino la cultura del reino. Les queda el mismo velo no descubierto, y es lo que tienen hoy en día todavía los judíos, el cual por Cristo es quitado. Mientras ellos no reciban a Cristo, ese velo va a permanecer allí en sus ojos, van a estar como cegados. Bueno, 2 impedimentos. Primero, no entender el amor verdadero, y el segundo, manifestar su amor humano, carnal, con los hermanos para aborrecerlos y no amarlos, para evitar tropiezo en ellos. Y para evitar tropiezo en los hermanos tenemos que entenderlos, porque todos los hermanos no tienen el mismo grado de madurez. Unos están más crecidos, otros están en crecimiento y otros apenas están bebés. Ese es el siguiente impedimento, del cual pues voy a detenerme hoy acá. Nos queda pendiente ese tercer impedimento, que es ya alcanzar la madurez en Cristo, y ahí es donde esta palabra nos empieza a hablar de niñitos, de padres y de jóvenes. Entonces, ese impedimento de no alcanzar la madurez, sino quedarse como niños, sin crecer, y que la Escritura exhorta
a los hermanos a que no se queden como niños esperando la leche materna, que ya debían ser maestros, le dice Pablo a los Gálatas. Ya debían ser maestros, ya ustedes debían haber crecido y todavía están como niños, porque quedarse como niños es muy cómodo, ¿no? Dios me salvó, entonces ya no tengo que hacer nada y no estudio mucho, hay otros que estudian más, yo mejor me quedo tranquilo, voy, asisto, pero no. Entonces, al no tener crecimiento, pues es quedarse en la comodidad del bebé, que está ahí en la cuna esperando que le lleven, que lo cambien, que lo bañen y todo, y no quiere crecer, lo cual es algo que es necesario en la nueva vida en Cristo. Vamos a dejar hasta ahí hoy, quedan pendientes 2 impedimentos de esta porción, el de la madurez y el último impedimento que va a estar más adelante, los últimos 3 versículos, 17, 16 y 15, que se refiere a todavía amar algunas cosas del mundo, que también impiden nuestra relación con Dios cuando tenemos cositas por ahí del mundo que no hemos quitado. Entonces, oramos, acompáñenme en oración. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu Santo Espíritu. Tu palabra y tu Espíritu, Señor, son nuestro alimento para recibir de ti, así como nos diste ese pan y esa copa, ser alimentados de ti. Gracias, Señor, por la obra que estás haciendo en cada uno de nosotros y también en tu iglesia, tanto aquí en Usaquén como en todos los candeleros tuyos que hay en el mundo. Gracias, Señor, porque tú estás presente y tú haces la obra. Gracias que no tenemos que hacerla nosotros, que somos imperfectos, que somos débiles, que aún, Señor, tenemos flaquezas delante de ti. Señor, continúa tu obra en nosotros, así nos duela, así nos toque pasar por el horno de fuego, porque tú estarás allí con nosotros. Así nos toque estar en un foso de leones. Tú te encargas, Señor, de cerrarles la boca. Nosotros no queremos perder el gozo de tu salvación y lo rico de tu palabra. Tu palabra es verdad y tu palabra nos anima, nos fortalece. Gracias por la reunión de hoy, Señor. Gracias porque haces obra en cada uno de nosotros. Todos tenemos alguna dificultad, alguna aflicción. Todos nosotros, Señor, reconocemos que te necesitamos para pasar por encima de estas pruebas. Pero tú, Señor, con tu presencia, que es permanente hasta el fin del mundo, tú nos sacas adelante en todo aquello, Señor, que quiere detener nuestro caminar contigo, pero que tú sacas provecho de estas situaciones, como dice tu palabra que leímos hoy, para que veamos tu gloria en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén.